Área entre curvas. Considere la región S que se ubica entre dos curvas y igual a f de x y y igual a g de x, y entre las rectas verticales x igual a y x igual a b, donde f y g son funciones continuas y f de x es mayor o igual a g de x para toda x en los intervalos a y b. Dividamos S en n franjas de igual anchura y luego calculamos el valor aproximado de la iésima franja mediante un rectángulo de base delta de x y altura f de x sub i menos g de x sub i. Por lo tanto, la suma de Riemann es una aproximación a lo que intuimos que es el área de S. Al parecer, esta aproximación es mejor cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, definimos el área A de S como el valor límite de la suma de áreas de estos rectángulos de aproximación. Identificamos el límite en 1 como la integral definida de f menos g, por lo tanto tenemos la fórmula siguiente para el área. Ejemplo: calcule el área de la región encerrada por las parábolas siguientes. Primero determinaremos los puntos de intersección de las parábolas resolviendo en forma simultánea sus ecuaciones. Los puntos de intersección son 0,0 y 1,1. Aplicamos la fórmula del área e integramos. Volumen de sólidos de revolución. Se generan haciendo girar una región alrededor de una recta. Aquí tenemos unos ejemplos en donde una figura plana que haciéndose girar forma un cilindro. Para poder calcular su volumen se hace mediante el método de cascarones cilíndricos. Esta estructura podemos relacionarla con la estructura interna del tronco de un árbol, que está formado por una serie de cascarones de distintas maderas. Aquí tenemos un casquete cilíndrico, que para calcular su volumen se resta el volumen del cilindro exterior menos el interior. Esta expresión es más fácil de recordar si se piensa en un cilindro desdoblándose para formar una caja rectangular, o sea, un paralelepípedo. Aquí tenemos su fórmula, que se calcula el volumen multiplicando la circunferencia por la altura por el espesor, que al pasarlo de forma integral queda así. Esto es muy útil en la ingeniería para la construcción de piezas, por ejemplo, para una fábrica o en la construcción de una estructura como una presa. Ejemplo: método de arandelas. Calcula el volumen del sólido en revolución que se forma con fx es igual a 3x al cubo en el intervalo del 0 a 5 mediante el método de arandelas. Para calcular el volumen utilizaremos esta fórmula. Primeramente reemplazamos los datos de nuestro problema en la fórmula. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a la integral de pi por 3x al cubo elevado al cuadrado entre 0 y 5. Esto lo resolveremos por la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Al final nos dio como resultado 315.562 unidades cúbicas que tiene como volumen. Se observa en la gráfica cómo quedaría el sólido. Ejemplo: cáscaras cilíndricas. Calcula el volumen del sólido en revolución que se forma con f de y es igual a raíz de y en el intervalo de 0 a 4 mediante el método de casquillos. Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula. Reemplazando los datos en la fórmula nos quedaría que el volumen es igual a la integral de 2pi por y raíz cuadrada de y de 0 a 4. Resolviendo la integral definida nos daría como resultado 2pi por 12.8, que es igual a 80.425 unidades cúbicas. Se observa en la gráfica cómo quedaría el sólido. Teorema del valor medio. El teorema del valor medio del cálculo integral establece que si una función es continua en el intervalo cerrado con extremos a y b, entonces existe un número c dentro de ese intervalo, como se muestra en la siguiente fórmula. Es decir, el área bajo la curva de una función en el intervalo con extremos a y b es exactamente igual al área del rectángulo con base b menos a y altura f de c para algún número c en ese intervalo, como se muestran en las siguientes gráficas. Ejemplo: calcula el punto C que satisface el teorema del valor medio de
f de x es igual a 4x más x al cuadrado en el intervalo con extremos de 1 y 4. Arriba tenemos la fórmula que utilizaremos. Sustituyendo la fórmula quedaría integral definida de 4x más x al cuadrado entre 1 y 4 es igual a f de c por el resultado de la resta de 4 menos 1. La integral de 4x más x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado más x al cubo entre 3. Y la resta de 4 menos 1 es igual a 3. Si evaluamos los que nos dio la integral en los puntos 1 y 4, nos daría como resultado 51. Entonces diríamos que 51 es igual a f de c por 3. Para encontrar f de c, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo al 51. Entonces diremos que f de c es igual a 51 tercios y 51 tercios es igual a 17. Para encontrar el valor de c, se iguala la función f de x al valor de f de c y después se sustituyen todas las x por c. 4x más x al cuadrado es igual a 17. Luego sustituimos todas las x presentes por la letra c, es decir, 4c más c al cuadrado es igual a 17. El 17 se pasa del otro lado, entonces quedaría c al cuadrado más 4c menos 17 es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática y se resolvería por la fórmula general. Aplicando la fórmula general nos da que c es igual a menos 2 más raíz cuadrada de 21, es decir, 2.5826. A continuación podemos ver la gráfica del ejercicio. Se puede observar que la altura es de 17, c vale 2.5826 y la base del rectángulo es de 3. Bibliografía.